Entonces, bienvenidos a esta presentación del taller de lapicero. Soy Nicolás Trillos, más que todo programador de videojuegos, pero pues hago parte justamente del grupo del taller de lapicero y de una exposición de la cual vamos a hablar ahorita en un momento. Pero antes, para comenzar, tenemos acá a Diego Miguel Rojos, representante de Puerta Naranja. Hola, ¿cómo Preséntate. están? Soy el director de Puerta Naranja, ilustrador y animador de vieja usanza. Y también estoy en parte o ayudo a organizar en la parte de Sofa, la parte del pabellón de artistas, de la ciudad de artistas. Y estamos aquí pues como para hablar de el tarot, ¿no? Esto es lo que nos reúne. ¿Por Sí. qué? Porque en el sofá de este año, en la exhibición de sofá de este año, hay una exposición súper interesante de ilustración acerca del tarot. Y alrededor del tarot, y aprovechando como el ambiente de, de replanteamiento de realidades, entonces sería muy chévere hablar acerca de esto, me parece interesante. Sí, porque Entonces, sí. Entonces la dinámica de esta vaina, qué pena, ya, la dinámica de esta vaina va a ser así. Yo voy a explicar un poco acerca de mi conocimiento, pues, que tengo en el tarot. Bueno, acercándome entonces a esto, eh, mi, 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 mi forma de acercarme al ocultismo y al tarot se viene con mi familia. Toda la vida mi familia desde generaciones ha tenido como bases ocultistas y he tenido la oportunidad de informarme desde muy pequeño al respecto, de empaparme de qué se trata esta vaina. Eh, eh, y junto con el tarot, pues como más o menos entender, ¿no? También no solo el tarot, sino a nivel en general cabalístico. Eh, entonces, para poder entender un poco lo del tarot, toca entender como la historia de dónde viene esta vaina. ¿Tú de dónde crees que viene esto, Nicolás? pues obviamente yo por mi lado, pues obviamente veo el tarot obviamente como un juego más que todo de cartas. O sea, me encanta en eso también. Por eso me gusta saber yo justamente como por la parte de juegos, pues me interesa mucho la cosa. Y de lo que yo sé es que esto inició básicamente como un juego de, pues un parlor game, un juego de mesa de, pues que se puede jugar en los, pues no bares, pero sí en las Mm. tabernas, más que todo, que pues obviamente la gente siempre necesita algún tipo de entretención y pues alguien, pues obviamente las cartas han existido desde hace mucho tiempo en sí, la baraja de naipes, pero como que se le dio como unas nuevas figuras, unas cosas que permitían que no solamente fuera como un juego interesante de mesa, sino también un juego como ya llevando a un nivel mucho más de misticismo, ya más metiéndose con lo que es el destino. Bueno, pues más o menos esa es la idea, sí. Pues, o sea, sí, definitivamente es un juego de cartas y no cualquier juego de cartas, es el primer juego de cartas de la humanidad, hermano. Pero el origen es bien curioso, no es tanto como en tabernas, es mucho antes de que existieran las tabernas. Mm, se le ha, se le ha rastreado el tarot como más o menos hasta Egipto, todo lo rastrean hasta Egipto, pero Yeah. parece que es de antes de Egipto. Eh, había como una especie de necesidad, no solo pedagógica, sino física, de poder determinar cierto tipo de arquetipos geográficos que determinaban arquetipos psicológicos. ¿Qué coño es eso? Haga de cuenta que hace muchos miles, bueno, varios miles de años, eh, las personas, pues obviamente todas eran analfabetas, eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. Y la inmensa mayoría, o sea, y el concepto de burgo, de ciudad, no existía. Era más que todo como campo, ¿no? Y Mm, cultivar y cazar y tal. sí.
tampoco me voy a entrar pues a la era de la piedra ni el cobre, o aunque un poco por ahí. Pero era más o menos la idea, ¿no? Era como la cosa bien tribal. Y resulta que para uno poder cultivar, sí, que era como la cosa más importante, ¿no? O sea, todo viene del cultivo, incluyendo el concepto de Dios. Entonces, Claro. si yo pongo una semillita y llega esa cosa caliente allá arriba y me ayuda a que la semilla crezca y me da comida, pues entonces, uy, qué chimba. Muchas gracias, bola grande de fuego. ¿Sí? La mayoría de las cosas de la cultura humana se pueden realmente resumir en Sí, comida. sí, sí. En economía, sí. Pero básicamente es eso. Ahora, el poder entender los movimientos estelares les ayudaba a ellos a poder entender cómo prever problemas de cultivo. ¿Sí? O sea, la astrología, la astronomía, perdón, era, era muy importante. ¿Sí? Obvio, también para navegar, también para una cantidad de vainas, ¿sí? O sea, es bien, era muy, muy importante. Entonces, ese conocimiento a medida que fue pasando el tiempo, se fue pasando de padre a hijo, ¿sí? Pero poder reunir todos esos conocimientos a través de las eras era bastante complicado porque la gente no sabía leer y escribir, porque eran analfabetas. Entonces, como que quedara el registro a través del tiempo que esa vaina pasaba era bien, bien complicado. Y de ahí se empezaron a formar pues como las eras. Las eras es básicamente, es un ciclo de una cantidad de años que no necesariamente es el año como el ciclo solar que nosotros conocemos, sino es cuando el sol da la vuelta entera. Eso es una era. Ujú. Entonces, hay una cantidad de acontecimientos estelares que influyen en los acontecimientos de terráqueos, ¿no? Entonces, en los cultivos, sí, el que se viene el maremoto de hace 250 años, que se viene, sí, es como un ciclo. Para poder comprender ese ciclo, teniendo en cuenta que ese ciclo dura casi dos generaciones y pico, ¿sí? Entonces, eh, de padre a hijo es muy difícil transmitirla. Por lo tanto, y contar la historia así como perfecto, como, venga, sentémonos a entender con números, cuando mucha gente no sabía ni siquiera contar, que era el concepto de números, ¿sí? Entonces era mejor contarlo a través como una especie de cuento, ¿no? Como una especie de historia, como una especie de relato. Y ese relato tenía involucrada también una cantidad de, um, como significantes arquetípicos que influían en las personas. Entonces ahí estaba lo que nosotros conocemos como el zodiaco. Entonces cada era se identificaba con el zodiaco porque hay una cantidad de eventos dentro de la era que van a determinar ciertas influencias sobre el cultivo y también sobre otras cosas. Sí, claro, es Eh, como cogemos ahorita con el horóscopo que igual, o sea, puede sonar chistoso ahorita que como no, Tauro ascendiente, sí, Aries sí, descendiente, todo eso, pero es cierto en cierta manera que igual sí ese cuerpo astral sí está en ese punto, en esa era, ¿cierto? sí, o sea, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy distinto a cómo se entiende el concepto en la antigüedad, porque era un poco más práctico en la antigüedad, o sea, cuando se originó. Ya hoy en día que se le da como ese carácter casi chamanista, Sí, claro, o sea, religioso, extraño. en la época Sí, antigua, pues es porque pues, Aries está ascendiente, entonces posiblemente vamos a tener más lluvias. Ahorita es sí, como claro, no, claro, claro. O Aries. sea, y así podemos hablar incluso hasta de una cantidad de eventos, incluyendo religiosos, como, no sé, como, me voy a meter aquí al rancho, pero digamos, Cristo, cuando empieza pues la edad de Cristo, o qué casualidad empieza la era de Piscis. Y pues todo el cristianismo se representa en un pescadito, parce, ¿sí? Pero um, o sea, como que se va dando el ciclo a través de una historia, de una narración. Esa que narración que incluye incluso hasta Mesías. O sea, el tema mesiánico es cíclico.
Y además que, Y pues, obviamente, metiéndose más el rancho, está la parte de que el Mesías y todo eso, pues, es más una representación del sol, que el sol, sí, sí, pues, es total, toda esa cosa. total, total, total. Y hay unos parecidos demasiado, demasiado bizarros entre los diferentes mesías al pasar las eras. Como, no, venga, ¿cómo es esto posible? Sí, o sea, hay un libro súper interesante entre eh, el paralelo entre la vida de Horus y la vida de Cristo, que uno dice como, uy, no, bueno, parce, ¿cómo es esto? Sí, Y es literalmente. debido a esa a esa narración cíclica que era una necesidad, pues, literal campesina. Sí, es un dios Hoy del en día sol no con otro dios tenemos del eso sol. porque tenemos el concepto de Burgo, entonces nosotros no sobrevivimos necesariamente de estar cultivando todos los días y nos importa un huevo cuántas estrellas hay o si las podemos ver a través de la polución, ¿sí? Pero antes era como muy importante y todavía sigue siendo muy importante, ¿no? O sea, siempre hay efectos psicológicos que no se pueden negar cuando hay luna llena y cuando no, ¿sí? Sí, Pero, pero, pues, o sea, es una cosa más que todo práctica, no tanto mística, ¿sí? El misticismo y el pragmatismo en la antigüedad se confunden, que eso es algo que nosotros hoy en día no lo tenemos muy claro. Hoy en día, como tenemos súper claro el concepto y las definiciones de la razón, entonces no podemos entender la forma como contaban la historia o narraban la historia en la antigüedad. Digamos, en la antigüedad contaban, no sé, la historia de Troya. Entonces, Troya, la batalla de Troya tenía a Aquiles y tenía a Atlas, huevón, sí, o sea, tenía titanes, ¿sí? Entonces uno dice, ay, no, pues qué buena historia ficticia. No, pero marica, sí pasó, la batalla de Troya sí pasó. o Muy sea, seguramente no como la describieron, pero muy seguramente había algún grado de metáfora alrededor de eso, sea, los ¿sí? héroes sí existieron, o sea, Sí, a tal pues, nivel que los convertían en demidioses. O sea, Hay, que hay, hay alguna relación, ¿sí entienden? ujú. Pero no necesariamente como que cogieron al man y literalmente era invencible excepto el talón, ¿sí? O sea, El como... man ahí con la cabeza en busa. ¡Ja! ¡Ja! ¿Ah? Sí, exacto, ¿no? No es tan así, bueno, no es tan caballeros del zodiaco. Eh, pero, pero, pero al mismo tiempo así se entendía en la antigüedad la magia. No es como la magia que entendemos hoy en día, así como Harry Potter, ¿no? Como que Wingardium Leviosa y vuela. Y porque, ajá, porque me salió el coño. Güey. No, es porque en la antigüedad la, 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 magia es lo mismo que el cambio, ¿sí? Porque las cosas pues básicamente no cambiaban. Y si se quiere, pues porque uno veía el mismo paisaje natural todo el tiempo y para hacer un cambio en ese paisaje natural, así sea, digamos, un cambio topográfico, por ejemplo, de arquitectura. Entonces ellos lo veían como un acto de magia, ¿sí? Y un acto de magia, o sea, la magia va en distintos rangos, no simplemente físico, también puede ser psicológico. O sea, que usted pueda hacer que una persona cambie de parecer en la antigüedad no se llamaba psicología, sino se llamaba magia, ¿sí? O sea, el cambio es mágico, que luego ese mismo concepto lo cogieron en la alquimia y lo aplicaron de otra manera, pero sí viene siendo el mismo concepto, ¿sí? E incluso, paradójicamente, en Harry Potter sigue siendo el mismo concepto, que es todo el cambio alquímico del personaje principal siendo Harry, siendo plomo y convertirlo en oro, todos los pasos durante todos los libros son los pasos de la alquimia, ¿sí? O sea, incluso se murió y volvió a revivir, o sea, la misma joda, es lo mismo, pero la magia realmente está en el cambio, ¿sí? Es el cambio, la transmutación a lo Full Metal Alchemist. Digamos Entonces, entonces, volviendo a eso como a las cartas del tarot, entonces digamos se puede representar, digamos voy para allá, rápidamente, listo. voy para allá, voy para allá, se Listo. lo juro que voy para allá. Ya, qué pena. Ya voy, ya llego, ya llego. Entonces, en la antigüedad, claro, o sea, la magia tenía un concepto distinto porque no se entendía que era la psicología, la filosofía, la medicina, ¿sí? Entonces le decían magos, ¿sí? Porque hacen que las cosas pasen y cambien.
y hacen que cosas pasen. ¿Sí? Eso se les decían magos. Y los magos eran súper generalistas, ¿no? Tenían conocimiento de todo, ¿sí? Eran tipos geniales, como eruditos, ¿sí? Que luego, pues, en el medioevo europeo se les satanizó a los magos y, pues, que fue otra cosa, ¿sí? Incluso, incluso digamos, cuando a Cristo lo visitan los Reyes Magos, pues en la Biblia le tuvieron que poner reyes para que no fueran solo magos. Los manes no eran reyes de nada, parce, ¿sí? Pero, pero era como una manera de satanizar, ¿no? Pues lo hereje, ¿no? De poner ahí el concepto de lo hereje. Pero antes de eso, pues era una cosa normal, ¿sí? Y no es que hubiera universidades, pues, como para que uno estudiara una sola cosa, sino era como muy generalista el cuento del conocimiento y la sabiduría. Entonces, se sabe que el tarot, ahora sí, hablando del tarot, obedeciendo a todas estas leyes estelares y obedeciendo a los cambios de las eras que producen precisamente los cambios o la posición de las estrellas, o en la Tierra en la posición del universo más bien. ¿Sí? Entonces, y empezaron a hacer un juego de magia, que realmente es cambio, pero esa magia no es necesariamente es física, podría ser física, pero es un juego de magia más como psicológica, donde ellos pretendían, tenían la pretensión de acumular una cantidad de conocimiento arquetípico de lo que es la vida de una persona, y a través de eso crear diferentes como huellas o como estandartes de esos arquetipos, de esas eventualidades arquetípicas de la vida de una persona, y jugar con eso. Ese juego es un juego de compromiso. Básicamente lo que estamos diciendo es que fueron los primeros coaches. Eso es puro coaching. ¿Sí? Sí. Entonces, convertir la palabra en verbo no es fácil, ¿sí? Si no hay un compromiso. Entonces lo que hacían era como determinar una cantidad de arquetipos que los representaban metafóricamente en unas cartas, ¿sí? Y los dividían, ¿no? Arcanos mayores, arcanos menores, ahí, bueno, su merced lo explicará ahorita. Pero como que dependiendo de cómo fuese ese juego arquetípico, la gente se iba dando cuenta no de su futuro, ni de su destino, ni maricadas de esas vainas con la bolita de cristal que ahorita pues como que se supone que es así. No es adivinar el futuro, es una bobada. Es más que todo es como darse cuenta de lo que pasó, darse cuenta de lo que está pasando en el presente y cómo yo me comprometo a solucionar eso en un posible próximo futuro. De eso se trata. Es un juego de cambio, pero es un juego de compromiso. O sea, si yo me doy cuenta del problema, me estoy dando cuenta de las consecuencias del problema en el presente, y al análisis de eso me pueden decir más o menos como, bueno, ¿y qué va a hacer al respecto? ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Sí? Porque ese es el juego. Es una apuesta, ¿sí? Es una apuesta de destino. Y eso es lo interesante precisamente del tarot, que en el tarot hay compromiso. O sea, no es como hoy en día que te leen el tarot y te dicen en un futuro te va a pasar esto, pero sigue tu vida y no hagas nada con lo tuyo al respecto y no te comprometas en nada y no analices nada. No tiene sentido, parce. Eso es una canallada, ¿sí? Pero utilizarlo bien se basa es precisamente en el autoconocimiento y la autorreflexión. Y no solo en eso, sino en la acción, en el verbo, que era tan importante en la antigüedad, ¿sí? Entonces, nada, como poder identificar los arquetipos requiere un conocimiento de muchos años, de muchísimos años, porque estoy hablando de arquetipos, no de estereotipos, ¿sí? Entonces, o sea,
como eventualidades que les puede pasar naturalmente a cualquier persona. Es una vaina complicadísima, ¿sí? Pero todo el juego, toda la cosa siempre se va a basar es del compromiso. Los diferentes arcanos mayores entonces tienen como diferentes diseños que se supone que no han cambiado mucho a través del tiempo. Sin embargo, el tarot se hizo súper, 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 súper famoso en el siglo XIII, pues cuando llegó a Europa, ¿sí? Por la ruta de la seda. O sea, llegó por China, por Persia, ¿sí? Por África. Eh, y cuando llegó a Occidente, ahí sí llegaron unas tabernas y eso se llamaba Malmuk. Ok, Pero, un momento antes que avancemos un poquito, pues por curiosidad justamente, es cómo, cómo siente usted que se lograba ese compromiso en esa época. ¿Cómo, o sea, obviamente pues ahorita podemos hablar como, no, es un juego de compromiso y todo eso, pero entonces las personas que entran a jugarlo, ¿cuál era su compromiso junto con el juego? ¿Cómo pues logran que los magos? sí, la cosa es que acá hay un componente de honestidad que también en la era moderna es como muy complejo entenderlo. Y es que el compromiso no es con la persona que le lee las cartas. El compromiso es con la persona que Ujú, está jugando, con uno mismo, ujú, ¿sí entiende? O sea, y hay un man que se llama Jodorowsky que hace esa vaina, ¿sí? A crear sus compromisos, pero le agrade una vaina que se llama creatividad. Y el tipo se inventó esa cosa y se llama psicomagia. Y también es con el tarot y toda la sí. corona. Sí, pero el man lo que hace es que dice que a través de acciones simbólicas artísticas, entonces se crea el cambio. A mí me parece un poco loco, pero es bastante inteligente, ¿no? Al respecto, porque de todas maneras, sea como sea, lo convierte en verbo y de alguna u otra manera impacta al subconsciente o de alguna u otra manera como que queda en la memoria de uno un acontecimiento que representa un cambio donde uno de alguna u otra manera pues se va a ver comprometido. Eh, pero pues el cambio y el compromiso es con uno mismo, o sea, no con nadie más. Lo mismo que si uno va a un psicólogo, ¿a quién le Sí, corresponde cambiar? ¿Sí? sí, o sea, De sí, la misma vaina. el psicólogo no es el que realmente va a estar ahí como que Sí, aprendiendo de las otras personas, la persona la que exacto. debería estar, ¿no? Exacto, en ese orden de ideas, entonces el psicólogo es el mago, Mm, ¿sí? El tarot simplemente es como la pepa, el robinol, y el personaje es el que se compromete pues a hacer el acto de cambio. pero es un buen símil, es un muy buen símil ese del psicólogo, el psicoanalista, porque por sí, pues, o sea, mantenemos, los magos son realmente, pues en la época antigua eran genios, eran sabios, eran Sí, eso y eran todo eso, y sabios, pues claro. un psicólogo es un profesional, o sea, técnicamente mago profesional, es como Sí, bueno, técnico. el Sí, concepto de autoridad, ¿no? Ese es el sí, concepto, ¿sí? no, pues lo que pasa es Ahora, solamente que uno cuando uno busca un profesional, pues es literalmente porque estoy buscando a alguien que sabe sobre un claro, aspecto y pues uno le está y que lo cediendo el guía a juego. uno. Sí, Exacto. claro. Ahora, una cosa es que el psicólogo a uno le diga, usted tiene que hacer esto, que eso se llama falacia, es una falacia de autoridad, se llama eso. Cuando uno le crea a las autoridades las cosas que no necesariamente es así, ¿sí? O cuando dicen en el periodismo como, según estudios, los conocedores o los científicos, bla, 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 bla. Eso téngala por seguro que es mierda, güey, ¿sí? Sí, Pero es típico como estudio demuestra que el sí, chocolate estudios cura el demuestra cáncer. que la universidad de no sé quién, sí, o sea, como que eso Y uno no. comienza a leer y leer y es como un artículo en donde en una frase dicen, y tal vez, Sí, un exacto, ratón come un chocolate y pues medimos que no tenía cáncer antes y después que no tenía cáncer después. Y exacto. entonces, por Eso es una correlación. falacia. Eso es Sí. literalmente es una falacia y tiene ese nombre, tiene falacia de autoridad, se llama esa vaina. Entonces, pues en ese caso, para evitarse la falacia de autoridad, simplemente se cambia con un acto de honestidad que se llama compromiso propio, ¿sí? Y autoconocimiento, ¿sí? Eso es lo que hace el tarot. Lo que hace el tarot es como decir, o sea, uno hace la relación a través de lo que está pasando en el juego con su propia vida. Y uno dice como, uy, está esto, pasó esto, o soy a esto, o hice aquello. ¿Y qué vas a hacer para solucionarlo, parce? Porque de eso se trata el juego. ¿Quieres ganar o quieres perder el juego? También hay un toque de orgullo ahí.
pero es buenísimo, ¿sí? Es casi como un juego de rol. Um, y ahí Sí, está la magia. creo que luego tocaré un poquito ahí justamente sobre el juego de rol y todo. Claro, claro, claro. O sea, no es gratis que los juegos de rol hoy en día utilicen cartas. Pero la vaina es que va por ahí el cuento. Va por el cuento de la magia. Es el cambio en la antigüedad. Que hoy nos parece una pendejada, pero no es. Cambiar no es fácil, parce. Es un acto increíblemente valeroso. Es Sí, magia. sí, Cambiar es es magia. magia. Sí. Entonces, pues de ahí viene, o sea, yo estoy aquí es básicamente para no ser tan pretencioso de desmitificar pues todo el cuento que hay alrededor del negocio del tarot, como que te lo leo y yo sé exactamente lo que hay en un futuro, aunque ojalá lo pudiera hacer, ¿no? O sea, como póngale mucha atención a las personas que les dicen que les van a leer el futuro en el tarot, la forma como hablan y las palabras que escogen, porque pues no es tan difícil, ¿sí? O sea, no es tan difícil que uno mismo haga el símil y la otra persona diga, sí, 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 eso es lo que va a pasar, sí, sí. Um, y si más bien que sea, que la utilidad no venga de la nada y del misticismo y del destino de todas esas vainas, sino que venga de uno mismo, del esfuerzo de uno mismo, y ahí sí, como dice el ñero, hágalo real. No, pero es que se mantiene la lógica, o sea, dentro de todo, sin necesidad digamos, de desmitificar el tarot, Mm, es simplemente utilizar, o sea, como se dice en el juego oficial del tarot, o sea, es como saber de dónde vienes, dónde estás y a dónde y podrías uno ir elige para dónde va, sí. y dónde para dónde ir todo eso. Pero entonces Sí, lo sí, mismo sí. pasa con el mismo juego en sí, o sea, conocer las bases del juego no debería necesariamente desmitificarlo, debería inclusive reforzar su uso, Total. reforzar su manejo, porque pues lo mismo pasa, digamos, con, pues digo yo, con la religión, con el uso del horóscopo, todo eso, pues aunque, así, ¿verdad? Con el horóscopo sí se desmonta todo, pero igual, digamos, dentro del horóscopo, o sea, así como entender de dónde vinieron todas las figuras celestiales y todo eso, y cuáles fueron sus importancias, y pues su aún actual importancia Uy, dentro sí, de la vida actual, pero en sí, como que, las o cosas han cambiado sea, mucho, parce, sí, mucho. que, o sea, no, El como horóscopo era otra cosa. no es otra cosa, el tarot era otra. Yo creo que voy yo es a comenzar a compartir, ya a entrar a mi parte. Espera un momento. Entonces, compartir y acá. Listo. Pero entonces, bueno, habiendo hablado un poquito sobre el tarot, sobre sus entradas, que tocamos un poquito sobre las arcanas mayores, si existen arcanas mayores, arcanas menores y todo eso, pues toca entrar que vamos a tener una galería del tarot en esta ciudad de artistas, del SOFA The Exhibition 2021, pues que le hicimos en conjunto con un grupo de artistas muy talentosos y justamente pues lo que tratamos, lo que hicimos fue literalmente, o sea, nuestra líder dentro de todo esto, nuestra líder de culto, no mentiras, Nuestra eh, líder. la líder, no mentiras, creo que le comienza a decir eso y le comienza a dar ella un semiparo cardíaco, pero entonces, pues es un grupo de artistas que se han ido recolectando a partir de los años que, pues, más que todo lo que está en común, fuera de ser, como que principalmente es que han estado en SOFA, en alguna versión u otra, o que conocen al menos del tema, y entonces, pues se han puesto a hacer como que ejercicios como que mantenerse unidos para hacer ejercicios como que chéveres, como teléfonos rotos, cosas y todo eso. Y pues justamente antes de este sofá, literalmente, Donatella McDonald, que es la líder, y Alex West, que es también su compañero también en todas estas locuras, decidieron decir como listo, vamos a comenzar a trabajar entonces en este proyecto que sea un tarot. Y el tarot, pues sí querían que tuviera otro tema extra. Y estuvimos entre Cyberpunk y Steampunk.
Mm, Y pues al final se llegó fue a Steampunk, porque pues Cyberpunk 2077 ya salió, entonces estaba en moda el Cyberpunk y también estaba todo dañado, el Cyberpunk también. sí, 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 Entonces, sí. pues se tomó por Steampunk porque también es un mayoría de lo que trabajaban, pues el Cyberpunk como que entraba más fácil. Entonces, para que fuera mayor reto, pues entramos a través del Steampunk. Pero entonces, pues acá está lo que se llama las arcanas mayores, que en esto sí voy a pedir corrección a través de Diego. ¿Qué son Uy, las están arcanas muy mayores? bonitos, marica. Sí, Están acá muy está la otra lindos. mitad. En este momento esto baja, esto baja. Sí. Listo. Es que está Hay una pesadito el vaina archivo. curiosa en los arcanos mayores y es que ha cambiado el diseño mucho. O sea, como diseño ha cambiado mucho, la composición relativamente sigue igual. Dicen que hay como unas reglas de composición que impactan el inconsciente y bla, 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 bla. No creo mucho, pero lo curioso es que se está recreando el mismo diseño, pues pucha, durante miles de años, parce, y se sigue reinventando esa vaina. Sí, y como que se vuelve, como que siempre como que se vuelve, como que, porque digamos, acá son 22 artistas distintos completamente, porque pues, son Sí. 22 arcanas mayores, 21 si incluyes o no al loco. El loco personalmente sí me parece que es una carta bastante importante dentro dentro del tarot. Y Mm. pues como dijo Diego en su explicación, como que esos son los arquetipos, estos son las fases, por ejemplo, como que más importantes, o sea, que como que eran más comunes dentro de la vida de las personas. Entonces, pues y pues los arcanas menores, si no me equivoco, pues ya son como etapas más pequeñas, ¿cierto? Son como simplemente pasos. O sea, son pasos que se van pasando y de repente, pum, llega este momento eh, grande, catastrófico, dentro, pero catastrófico no el tema como se acabó todo, sino como, oh, esto cambió todo, acá ocurre la magia, como que las arcanas mayores son la magia que ocurre dentro del viaje del tarot, si no me estoy equivocando. Pues hacen parte, los arcanos mayores lo que son marcan es como un punto importante, es eso. Digamos, los arcanos menores, hay varios tipos, ¿no? Son de las varias barajas. O Sí. sea, de los bastos, oros, copas y espadas son unos. Uh -huh. Y los picas, corazones, tréboles y diamantes son otros. El orden de cada uno tiene como una especie de jerarquía, hay como un factor de jerarquía y de importancia y como una tendencia. Y los arcanos mayores lo que hacen es como cuando salen, porque no necesariamente salen, pero cuando salen es como un punto importante, es como una eventualidad grande o como una epifanía también puede ser. Aunque la Sí, epifanía depende de que cada quien. sí, también pues depende de la persona, depende de las cosas, todo eso, porque Mm. digamos para alguien una arcana puede técnicamente ser algo terrible y Sí, para puede alguien ser. otra, para otro una arcana, o sea, hay arcanas que digamos que son típicamente como que grandes, que solamente son eh, tragedias, por así decirlo, que digamos es la torre, que está deshecha por Alex West, que la Ujú. torre solamente significa alguna calamidad, algún cambio grande y todo eso, pero que, digamos, dentro de ciertos ejemplos, digamos, si tu vida siempre está yendo mal, siempre tiene como que el mismo, o sea, siempre estás viendo la planicie, no hay nada de cambio y todo eso, la torre puede ser algo bueno para ti, puede significar un cambio Sí, fuerte que te va a llevar a un mejor camino. el concepto de bueno y malo ya depende éticamente de la persona. O sea, estamos hablando que esto es muy antiguo y el concepto de ética ha cambiado mucho. Por lo tanto, lo bueno y lo malo, bueno, y de moral también un poquito, pero lo bueno y lo malo, pues obviamente va variando y lo va poniendo cada quien. Acá es importante decir que la magia no es el quien la baraja, ¿no? O sea, El no quien es. recibe. Sí, no, la magia, y entiéndase como magia desde el punto de vista de la antigüedad, es el que recibe exactamente. Mm. O sea, la persona que te está barajando la vaina simplemente está haciendo parte del juego, pero no es una autoridad en nada, no tiene las facultades de absolutamente nada, sino Esa, simplemente es como el máster de un juego de rol. Es sí, eso. además que eso es como una cosa, o sea, eso sí, por sí, en el diseño de juegos en sí, un elemento que siempre es muy fuerte es la aleatoriedad. Por es Sí, que
las cartas son tan importantes, porque un elemento aleatorio es simplemente tú barajar las cartas. Entonces, Sí, claro. literalmente, o sea, como pasa cuando uno lanza los dados y todo eso, en los juegos modernos también tenemos eso. Un juego que siempre actúa lo mismo no es entretenido, o sea, por obvias razones. O sea, si tú siempre, pues digamos, pongamos un juego clásico que ha perdurado por las épocas, el fútbol. Si el fútbol se jugara siempre fuera el mismo resultado, no sería entretenido. Pero entonces la aleatoriedad es ya distinta. ¿Cómo está la cancha? ¿Quiénes son los jugadores? El estado del balón, el mismo árbitro, muchas cosas que realmente todo eso. Claro. Y Todos la esos baraja factores más el azar. más el azar mismo. Sí. Entonces, las cartas ayudan perfectamente, pero es que un juego de cartas es perfecto para manejar ese tipo de aleatoriedad, Mm. porque literalmente tú no estás, o sea, el que está barajando no está bajo control de eso. Pues si estás barajando bien y todo eso, obviamente pues entramos a la trampa, entramos al manejo de cartas, pero también dentro de todo eso, el que recibe, al que se le está leyendo las cartas, es el que oficialmente tiene que decir qué toma con eso, cuál es su compromiso con el juego. Claro, claro, y no, y él es, pues como su merced dice, él es el que decide y él es el que le adjudica los eventos. O sea, no es que sea un evento en específico, sino es un poco subjetiva la lectura del tarot. No, es indudablemente subjetiva la lectura del tarot, porque dicen cosas como muy ambiguas, la lectura es muy ambigua, entonces uno le da como el símil a lo que uno vivió, a lo que uno está pensando. De ahí el arquetipo, ¿sí? Porque Sí. pues el arquetipo está precisamente en poder leer y resumir en una ambigüedad todo eso, que es genial. Pero pues la magia la pone el personaje al que le están leyendo las cartas. Porque es como la lectura psíquica hoy en día, que oficialmente, o sea, aceptemos esto, la mayoría de los psíquicos lo que realmente están haciendo es literalmente leyendo tu cara mientras te están contando las cosas para ver por dónde atina. Pero No, y hay un entonces, montón de sí, técnicas, bueno, o sea, como para, digamos, es como adivinarle a su merced, lo primero que le hacen es preguntarle cuándo nació. Y dependiendo de su edad, entonces hay una cantidad de estadísticas que es fácil determinar, como por ejemplo, que si su merced es millennial, es muy fácil que usted se llame Nicolás, es muy sí, sencillo, particularmente en ¿sí? mi época. Y que tenga un tío que se llame Juan, ¿sí? Es fácil. O Pedro, o sí, por el tipo De de época, pues sí. tendencia, Sí. ¿sí? Entonces como que ese juego para engatusar a la gente, como que cogen y le leen el tarot y le miran a usted a los ojos y le dicen, usted tuvo un chasco amoroso muy grande. Y yo, ¡oh! ¿Cómo supo? Hace Pues 10 todo el años, mundo pero ¿cómo lo tiene. supo? Pero Sí, sí, y tenía pantalón azul. Y pues claro, todo el mundo tiene jeans, güey. sí, como Pero tenía ropa. sí, O sea, sí, claro, en la manera que lo envuelven hay una narrativa increíble que es de premio, ¿sí? sí, de por sí es un arte, de por sí es un arte increíble, pero Sí, así puede tener su buen efecto. O sea, es importante que uno, como, pues si uno está interesado en esto, todo eso, si está interesado en poder recibir una lectura del tarot y todo, realmente, ¿por qué razón uno lo está haciendo? Porque está buscando ayuda, alguien que lo guíe, o está en serio tratando de buscar, pues, qué es lo que me ha ocurrido, por qué me ha ocurrido, y pues, qué es lo que debo hacer ahora. Entonces, o la obviamente, curiosidad también, que es pues la sí, también, mayoría. también es muy chévere. También la mayoría de Sí, gente quiere como, a ver qué me sale, qué me uno paran las ir cartas. exacto, ¿no? Salirse Sí. como de la monotonía y, uy, fui a donde una bruja y ¡muajaja! Ay, me leyeron la mano, me dijeron que esta línea larga, eso significa todo esto. Y Sí, pues eso. es chévere, de por sí entre todo, o sea, supuestamente yo que digamos que soy agnóstico, que soy supuestamente ingeniero, que es toda esa No, eso no cosa, importa. que debería no creer nada de esto, uno es como igual, no, chévere, chévere, es parte, o sea, creo que también parte de lo que necesitamos aceptar como humanos es que existe en parte ese misticismo y Y de que alguna u otra manera se ha abierto parte en las diferentes culturas alrededor del mundo. O sea, todos los países, weón, tienen su cuento místico, ¿sí? Todos, Y, todos. y también chévere, digamos, justamente el tarot, que el tarot no es un misticismo que se genera solamente un lugar.
El tarot Sí. tiene como se digo, tuvo un origen egipcio, pero realmente su fomentación, como se cementó mucho, fue en Europa occidental. Fue, Sí, hubo varias, bueno, ya históricamente hubo varias cosas, ¿no? O sea, digamos que el taroco fue una incorporación italiana del tarot, pero realmente en el siglo XX fue cuando el tarot hizo como una especie de boom más increíble, precisamente por la razón. Es una vaina muy extraña, es como una reacción dadaísta de la historia. Cuando, cuando por medio de la razón todo el mundo era como razonable y a través de la razón todo el mundo actuaba, pues parce, se dieron dos guerras mundiales y fue sí, la acabose, ¿sí? Entonces, culpando a la razón, se volvió otra vez como a buscar alternativas espirituales, de ahí los hippies, ¿sí? Y de ahí también el tarot. Incluso antes, o bueno, por antecitos ya cuando empezara la Primera Guerra Mundial por allá en Viena, estaba súper de moda también, con el Art Nouveau, está súper de moda también el hecho de estar buscando folclóricamente como la magia, como alejarse un poco de ese destino cruel que da la razón, ¿sí? Y claro, eso también alejaba bastante el concepto de razón que tiene el mismo tarot. mm, sí, es muy gracioso eso, como que al mismo tiempo de intentar alejarte de una cosa, o sea, Se aleja la a- otra. sí, y viceversa, alejarte, todo eso. Y también, digamos, qué pena por meterle cuchara acá, pero digamos, hablando sobre el Art Nouveau, me encanta que justamente parte de la investigación que se hizo sobre steampunk de muchos de los artistas fue como que tirando hacia el Art Nouveau, porque pues también pues, para los que no saben, el steampunk, que es un movimiento, es un tipo de imaginativo en donde la tecnología no avanzó, o sea, fue hace mucho tiempo, pero donde la tecnología no se avanzó, término como nosotros ahorita tenemos, que nosotros tenemos una tecnología más basada en electricidad, sino que era basada más en el vapor y en todos los elementos que hubieran cambiado atrás de eso, y también cómo mantener muchos los elementos de qué época más que todo es eso. La misma Viena, ¿20? lo que yo estoy diciendo, sí, no, antes, como 1890 y pico, Como de 1800, 1910, por ahí. exacto, de inicios del cambio de siglo, de esa época. Sí, 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 sí. Y como que mantener todo eso. Entonces, pues también el Art Nouveau, que también fue un movimiento artístico, también pues tomó muchos elementos, o sea, mejor dicho, todo se alimentó todo, así, ¿verdad? Y entonces también chévere porque acá muchos artistas utilizaron también parte del estilo de Art Nouveau. Digamos, tenemos el mundo de Karol Lux, tenemos el sol de Donatella, justamente, de la líder. Eso está Eh, muy bonito, padre. tenemos la fuerza, que también que pareció que utilizaron un sistema, o sea, personalmente ver el avance del concepto de esta cosa fue increíble porque básicamente este fue Martin Paint, que literal como que el primer boceto ya entregó 4 bocetos que parecían ya 4 horas completas. Ah, Pero y también es muy chévere ver esto dentro de la galería, porque pues esto oficialmente va a ser una galería dentro de los ciberartistas. Pues si acá los ven pequeños, perdón, puedo ahorita cambiar a otra ventana donde los muestro más grandes, pero más que todo, pues la invitación para que vayan, los vean, van a estar impresos más grandes, sí, vamos a está estar muy allá bonito. explicando cómo es justamente la cosa. Me encanta este también, la Rueda de la Fortuna. Este es uy, ya les verifico, el nombre es que son 22 artistas, entonces obviamente eh, sí, es de Kraus Arts, este es de Kraus, y que El parece loco, Yu-Gi-Oh, parece un Yu-Gi-Oh. No, el loco está justamente acá abajo. el Un momento, ahorcado está acá. muy loco también. Véalo, qué chimba. Acá está el loco, justamente. Tenemos la luna, la estrella. Porque digamos, volvemos a lo que está hablando de arquetipos. Digamos, los elementos celestes son muy importantes dentro del tarot. Tenemos, Sí, casi todos los finales son elementos celestes, literalmente. Tenemos pues la luna de Torana. Tenemos la estrella, que la estrella es de, ya les digo, qué pena con no tener todos los nombres acá. Desde Edosap,
creo que su nombre artístico sí es como Ed, y ya tenemos la muerte, parte importante y creo que parte como que bastante significativa de todos nuestros días. Todos estos artistas han sido parte de la ciudad de artistas en versiones anteriores, ¿sí o no? La gran mayoría, la gran mayoría. Hay algunos que sí han sido como que invitados, eh, que los invitados internacionales, Ok. pero, pero más que todo, o sea, creo que al menos somos como 15 quienes hemos estado antes en Sofa y los otros 7 fueron invitados al menos de algunos de los que ya están dentro del grupo y todo eso. Tenemos hasta gente que está dentro que ha estado dentro de la ciudad de artistas, como el de Ermitaño, Ujú. el artista la nieta Mariela, que ella está ahorita, es en Dubai, si no me equivoco. Sí, Entonces, ella está en Dubái. ella es en Dubai, entonces también está pues participando de manera externa. Yo sí la necesitamos dentro del grupito, porque también más que todo lo importante con ese grupo que se formó era más que pues, el compañerismo. Esto era igual, nadie nos pagó por esto, nadie nos, o sea, literalmente fue como hagamos una actividad chévere y que luego pues cuando hablamos con los organizadores de Sofa, que digo, oh, tenemos esto. Y es como, queremos montar una galería con esto. Justamente uno de los organizadores es súper fan del tarot. Entonces, pues digo, no, de una, tenemos que meter esto. Qué Y chimba. pues estamos preocupados porque pensábamos que obviamente pues manejar 22 personas es complicado. O sea, siempre no es fácil. Y me encanta que ellos estuvieron muy pendientes. La gran mayoría estuvieron siempre entregando. O sea, pusimos varias fechas de entrega y fueron como y respondiendo. Y muy bien, y eso sí es como una cosa que Sí, es queremos gente resaltar. toda tesa. Sí, Venga, no, hablemos un poco de estas ilustraciones de las cartas del tarot, como también mostrando de pronto, no sé, lo que significan las cartas. claro, Sí, uniendo lo que su merced dijo con lo que yo dije. sí, obviamente. Entonces, digamos, obviamente ahorita la que puedo hablar más porque fue la que me tocó investigar y todo eso, la que me tocó hacer, es acá pues la del sumo sacerdote, la quinta en orden, que El, justamente el sumo sacerdote es el Papa. el papa. Mm. Pero entonces, esa fue una carta como que complicada para mí hacer, porque literalmente soy agnóstico, que significa que no tengo necesariamente una creencia. No soy ateo, creo que, Mm. o sea, creo en algo, que es, no sé. No entiendo, o sea, creo que alguien puede tener la razón, pero yo no sé quién ahorita. Pero, y pues yo siento criado por religión católica. Pero la cosa chévere que pues descubrí como que haciendo esta carta y todo fue que literal, esta carta es de religión, pero también hay una forma de leer las cartas que es cuando están al revés, que cuando están al revés tienen otro significado. Entonces, el Papa, el sumo sacerdote, tiene la cosa que representa el conocimiento de las reglas, pues, el apego a la tradición, muchas cosas como siempre como estar anclado al piso, pero cuando se entrega al revés significa otra cosa completamente libre. Es como la libertad o sea, la libertad de creer pues, en lo que uno quiere, la libertad en sí, como que significa esa cosa distinta. Entonces, me gustó Sí, mucho tomarlo por ese camino. aunque, aunque de todas maneras hay que entender que, digamos, eh, la religión no es lo mismo necesariamente que la espiritualidad. O sea, el, tengo entendido, ¿no? Que la carta del Papa representa más como la fe, La fe, como la exacto, exacto. espiritualidad, ¿sí? Es como, obviamente es un sacerdote, ¿no? Pero también representas como una persona mayor, como un guía, Sí, ¿no? Como un maestro. pues justamente también tomando eso, es por lo cual pues tomé al fin la imagen que hice para la carta, que pues como era steampunk y toda la cosa, pues me imaginé un papa, pero más que todo como basado como en el mundo de Warhammer, por decirlo así, de Warhammer 40.000, que es más Ya, que ya, todo, o ya. sea, o sea, imaginaros un señor que iba contra la tecnología, no le gustaba la tecnología, ni siquiera la steampunk, todo eso, porque pues iba en contra de su creencia. Pero cuando ya comenzaba a ver que pues su cuerpo no iba a aguantar, pues comienza a aceptarla, porque era la mejor manera de poder mantenerse vivo para seguir guiando su rebaño.
Entonces eso era como el concepto que quería tenerlo ahí, como el man, como atado a la silla, así que lo mantiene vivo, que sigue siendo como esta eminencia, como este tratar de este apego a simplemente la fe, pero aceptando la tecnología como manera de poder continuar con la fe. No, vea, pues. Le puso Entonces, sí, narrativa al asunto, no, le o puso sea, historia. Bueno, toca, chévere, toca meterle cosas. chévere, chévere, Antes ya, chévere. eh, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿qué más hay? Tenemos acá Yo ahí la vi el luna. ahorcado por ahí. Sí, el arcado ahorita lo metemos, que es, digamos, se llama la luna, que literalmente Ah, acá la pues esta es luna. del artista Torana, que ella pues obviamente cogió la representación física de la luna y pues darle el aire steampunk, pero muy importante es que ella representó las fases de la luna dentro del proceso, que es como creo que una de las cosas más importantes de este elemento celestial para nosotros, ¿no? Es muy curioso como siempre, yo siempre he visto como las ilustraciones de la carta de la luna, incluyendo pues como la más famosa que es la de la Tarot de Marsella, pero siempre la luna tiene como una cosa ahí como, no diría que necesariamente femenina, pero sí como misteriosa y como de intuición Mm. y de imaginación, pero también es como llena como de amor, como de cariño, no sé, güey, sí, es una vaina muy... Todas tienen eso en común, ¿sí? Sí, y yo también creo que es muy general que nosotros tendemos a darle, y creo que también dentro del mismo tarot y todo eso, a la luna se le tiende a dar un poquito de feminidad. O sea, obviamente existe la carta de la feminidad en sí, que ya ahorita la vemos, que también es muy, muy chévere, pero también como que se le da eso, y el sol, un aire masculino. Vamos a vernos acá El sol, mochi. el sol, es el sol, que también, pues es un hombre, claro. pero igual, sí, como que tiene unas cosas como que muy chéveres, digamos, también. Es una masculinidad, pero pues hace torno al café y todo, que también tiene las cosas, pero sin necesidad de irse demasiado como a lo demasiado varonil o demasiado machista, por decirlo así. Que también me interesa, como que todo ese enfoque hacia la luz, hacia la esquina superior derecha. O sea, personalmente me encantaría, o sea, eso sí es una cosa que les recomiendo, por favor, cuando vayan a Ciudad Artistas. Creo que yo estaré en el stand de la galería, pero intentaré guiarlos hacia los artistas que estén allá, todo eso. Y ellos personalmente también pueden indicarles qué fue el proceso y al igual que como yo hice con su sacerdote, contarles, pues, para que ellos puedan contarles cuál fue el proceso a través del desarrollo de la carta. Mm. Pues yo lo que tengo entendido es que el sol es una carta como, no tan varonil, lo que tengo entendido es que es una carta como más como infantil, Oh, ok. sí, es como juguetona infantil. Y también al igual que la luna es como de amor, pero es más como de solidaridad, es infantil, ¿sí Mm, entiendes? Como de juego. sí. Ah, Es como un juego de niños, que es sí, es como más como el concepto, no tanto de niños, pero sí como la fuerza o como la energía. sí, no, pero digamos Eh, que es un juego más de compañerismo. Es que no es de ganar o perder, sino de divertirse. Sí, y pues es la carta del éxito, parce, ¿no? Que le salga Claro. el sol por lo general es como que la logró o la está logrando. Voy a hablar con Donatello al respecto. La carta del que la hizo. Sí, es la carta del éxito. Digamos, hablando sobre tomando un poquito la luna y la feminidad, está que es Ah, esa sin duda alguna Sonia, ¿sí o no? sí, esta es Sonia Ah, Cien Orange, obviamente. ¿Dice cuál es? ¿La qué? ¿La la estrella? No. emperatriz, ¡Ja! No, imagíname. la Se, emperatriz. se Y quedó sin acá, carta. sí, yo sé, o sea, esta sí se esmeró bastante en hacerlo. Y hay un detalle que sí me gustaría recalcar de todas las cartas, y fue un detalle que nos pidieron, que es que pues Sofa obviamente tiene un elemento muy pegado con lo que es el dragón. El dragón es el icono de Sofa. Claro. Entonces, una cosa que nos pidieron cuando pues ya hablamos con ellos para ser parte de la exposición fue como, bueno, por favor, pueden incluir dentro de todo, pues siempre como detallito, eh, un dragón en cada una de las ilustraciones. Y pues nosotros cuando veíamos de lejos a la zona era como, bueno, ¿dónde está el dragón? Y ella nos indicó, pues, miren la máscara. ¡Ah, marica! ¡Juepucha! Ah, Y sí, ahí está. todos,
Todas las cartas tienen un dragón metido dentro de su diseño. Ah, bueno, lo que yo puedo hablar entonces de la emperatriz Ujú. eh, es que es una carta, es la carta más sensual de todas. Entonces ahí le atino al punto ahí. Eh, es la carta que se supone que todo artista debe ver porque es la carta del arte y la creatividad. Y a diferencia del sol, esta es una carta más adolescente. Mm. Sí, 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 pero es así como la fertilidad y la seducción, muajaja, el arte y la creatividad. Está una nota. Sí. Otra chévere que tenemos por acá es la de nuestro querido Pollo Gato, que él hizo fue la carroza, el carro, Sí, que casi nada, ¿cierto? nada más y nada menos. La carroza tiene de todo, ¿no? Es Sí. súper ambigua esa carta. Ay, pues madre, qué pena, se me cayó el lápiz. Bueno, O no. ya. No, no pasó nada, Eso afortunadamente. el tarot es terrible. Que le salga el lápiz. El triunfo, el éxito, la acción, eh, la decisión, pues. Es Sí, me encanta. súper ambigua, pero es muy fuerte. Es una carta así como. Sí, el carro me parece que en sí, el carro Ah, en bueno, sí tiene los todo. viajes, ¿no? También, Ah, eso es sí, muy de la carta del carro. pero sí que se nota súper fuerte. Me encanta cómo choca el color verde contra el café principal de la Sí, ilustración, que se ve muy bien. Y esas líneas de color, todo eso, que sí, está es ya, increíble. cada ilustración con el apoyo gato cada vez es más increíble. Tenemos también el arcao, el hombre colgante. Ese es uno de los que más me gustan. Este es de Raúl Vega, de Vega Illustrator. Le Justamente, pues él atinó fue resto al feeling, al ¿cierto? color, al feeling. Sí, 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 Que porque en es serio. como una de esas cartas donde uno se tiene que detener y ponerse a pensar. Mm, Esa es la carta, es la carta como de introspección y como de duda, así como de que, pero un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Es una carta importante, ¿sí? O sea, la carta de la pausa es bacana. También es la carta de los secretos y muchas veces lo utilizan para decir, usted está embarazada, la carta del embarazo, ya. pues. Eh, O decirle a pero, Raúl que está embarazado. pero sí le atinó como la onda así como de, venga, pare, colores, terciarios, pero fríos, desaturados, sí, 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 como en la chévere. Acá otra que esta sí toca verla en más de cerca, que es Uy, la del ¿qué es juicio, esta locura, güey? que es El juicio. Oh, de por Dios. Hexed Savage, de Hexed Savage que casi se nos muere haciendo la carta y pues se nota. Uy, uy, qué locura. Está buenísima, pero Sí, ¡guau! Bueno, ahí le atinó porque pues esa carta significa el llamado divino, le dicen el juicio. yo Ah, también, pero realmente el juicio es todo bonito, o sea, como concepto es todo como la familia, la pero ocasión. es interesante porque también una cosa que he visto mucho en las cartas del tarot es que también manejan el tema, digamos, del viaje del héroe Sí, y total. total, y el juicio es como el llamado en sí, es como si tú no haces esto, pues vas a negar tu llamado. Y creo que hay una carta también que si se entrega al revés es negar el llamado, pero no me acuerdo ahorita cuál de todas es. Pero Sí, sí, y digamos, pues viendo pues un poquito como el viaje del héroe y toda sí, esa es cosa, la está, carta del emprendimiento, mejor dicho. ujú, que Qué está chévere. el loco, de Juaner, la otra mitad Ah, de Cian esta Orange. vaina. Muy raro el que le salga el loco, hermano. Eso es muy Mm. bizarro. Sí, es bastante loco. Por un momento, cuando nos estaba pasando los bocetos, pensábamos que iba que como que no le llegó el mensaje que habíamos dicho que era steampunk y parecía como cyberpunk. Y nos hubiera encantado que hubiera quedado cyberpunk porque hubiera sido el loco perfecto para este
Claro, porque es que, Parece o sea, ser. empezando que es una carta que no tiene ni siquiera número, empecemos por Mm, ahí. El loco es el caos, pero más como la anarquía, o sea, es la carta más punqueta de todas. Pero también es como Eh, el inicio del viaje. Muchos he visto que son como, esta carta es el pero viajero. un viaje sin control, o sea, digamos cuando hablan del loco, siempre hablan de un viaje largo, como, o el viaje como cuando uno pone una hoja al río que se va, y Y sí fue. sí, sí, como la locura, y es bien, bien bacano, o sea, el loco es carta bizarra, man. Yo creo que sí, vamos a ir pasando ahorita como que una por una para ir Bueno, mostrándonos listo. encima. Entonces, de Yo creo Coco, que. de Jacob, Ah, que jue madre. él va a estar en de artistas. Nada más el mago. Está muy tierno. A mí, perdón, me No, encanta y este chévere, estilo. porque tiene un joven discípulo y de eso se trata el mago. Ujú. Y me encanta el detallito de la empanada. Ahora, la carta del mago es complejísima porque también es la carta de la estafa, de los estafadores. Es Wow. súper compleja. Ya saben. Entonces, cuidado con Jacob. O de los Ciudad. jugadores o los estafadores. Y del talento. Y también del emprendimiento. Acá Como del tenemos avispado, más bien. la sacerdotisa. Wow, la sacerdotisa, mi carta preferida. Así. Sí, Entonces, sí. ¿a qué le dices? Esto es de Ethan Roa. Ush, no, está lo máximo. Me Esa encanta el carta detalle. es creatividad a lo que marca, pues. Acá está el dragón. Acá Está está el hermosa. dragón. Acá está una, acá está a mitad de las cartas. Está muy chévere y chévere que utilizó como en el formato que normalmente se suele mostrar a la sacerdotisa, que son, que es simétrica, netamente simétrica la sacerdotisa. Sí, yo sí creo que casi todos como que investigaron mucho antes de tomar el boceto final para poder como Sí. también respetar mucho pues los arquetipos ya definidos de las cartas. Acá tenemos el emperador, que es de nuestra querida Lala Feto, que está ahorita backstage. El emperador. Está. Uy, qué loco. Ah, ya entendí. Ay, qué chimba, weón, el man sentado. Ah, ahí le atina. O sea, de todas maneras, sí tiene esa figura de autoridad que necesita tener el emperador. El emperador, siempre que sale, no sé, a mí me causa, es como. Porque el emperador es más como la estabilidad material, ¿no? Entonces, Mm, claro, como es la carta del dinero, entonces a mí se me hace como complicadísimo. pero acá está todo Eh, opulento el man justamente con su silla Sí, sí, y sí. su rodilla de Pero pues dragón. aparte es la carta del poder, ¿no? Del jefe, de Sí, sí, autoridad. yo soy el boss. Sí, el boss. Acá este Los Enamorados. No. Esta fue hecha o sea, es que como coordinamos mucho por Discord, me conozco los nombres a través de Discord, entonces Regisaurus, creo que es Rey, Ah, ok, entonces la de ok. los enamorados, y parece que Carta sí. peligrosa, parce, carta peligrosa. Sí, yo sé, siempre que sale, eh, Sí, porque eso puede los ser un hombres, triángulo amoroso. uy, Dios. Pues Eh, acá está el triángulo. Entonces sí, está, pero no, pues por lo general es obvia la carta de qué se trata. sí, o sea, Esa sí, es como no, la carta más obvia. acá vamos a ver el ermitaño grande, porque es que me encanta, o sea, las luces y El todo, como lo ermitaño. manejan. Uy, hijo de madre. Bueno, de todas maneras es una manera alternativa de entender como la crisis y la soledad, ¿no? Que es lo que Mm. significa el ermitaño. Claro, con colores vivos, con no sé qué. Sí, pero también, Eh, yo lo que he visto es que el ermitaño uno puede verlo como la persona que se aleja de la sociedad o la persona que se aleja de la sociedad para ir a otro lado, para ir a otro, para ser viajero, porque eso sí, es sí, como que siempre hay como una connotación de crisis con el, el con el ermitaño. ermitaño. Sí, 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 y de soledad. Obviamente siempre muestran un personaje prudente, o sea, el ermitaño siempre es como pensativo, ¿no? Todo el tiempo. Yo siento que este Ahí está yo creo acusado que de latino cosas. es bien interesante.
Está bien bacano. Acá tenemos la rueda de la fortuna. Me, me encanta, es súper loca, pero Sí, eso es como ver una película de Evangelion, no, esa esto para mí carta. es una carta de Yu-Gi-Oh! Sí. Y completamente. Y Uf, es de Kraus, es súper fuerte, pero también me gusta porque la rueda de la fortuna en sí es eso, sí, es es el el fin y el azarmismo. principio. Sí, es uf, Sí, 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 sí. No, es el absurdo. ciclo, es el Ragnarok, weón. Sí, eso es lo que es. Acá te dan la fuerza, que en sí, o sea, el Ah, qué Arnudo sí bonita se esta fuerza. sienta absurdo. El Arnudo sí se siente en esa carta, pero fuertísimo. Y Oiga, y qué bacano, porque acá, digamos, esa es la carta del instinto. ujú, Pero es la carta de la ira. Me pues un emociona león. mucho. Un león es perfecto. Y O sea, obviamente la carta de la valentía, duh, y de la sí, o energía sea, creativa. yo creo que. No, y también es que si uno se pone a ver, es que el fondo, o sea, cada vez que le veo más cosas al fondo y todo eso, soy como, wow, qué cantidad de detalles. Ya vimos el arcado, la muerte me parece que también quedó súper, ¡Oh! ¡Qué nota! ¿Y qué le puso? Eso es como. ¡Oh! ¡Oh! súper Esto es una fuerte. chimba. Esto es una chimba. A mí me gusta mucho la muerte, o sea, es mi número favorito es en sí el 13, y en sí la muerte creo que es como o sea, es un elemento tan pesado que es que uno tiene que respetarlo, o sea, y no temerlo, o sea, para mí realmente no es una cosa de temer Oh, pues está una chimba. Bueno, a ese arcano es bien curioso, ¿no? en la Porque muerte, ese sí. arcano se supone que no tiene nombre. Sí, eso sí fue lo estamos corrigiendo para impresión, ojalá pues ahorita justamente se está coordinando, pero sí, eso sí fue una corrección que nos dieron cuando entregamos hace poquito, justamente para los de Sofa, que lo que les dio el organizador, que fue como, esta carta tiene Z-H", nosotros como listo. Sí, esa carta no tiene nombre. Ahí Y pecamos por, bueno, aunque es que es muy rara esa carta porque es la carta de, o sea, de la limpieza, pero al mismo tiempo de la violencia, weón. Es como, ¿qué? sí, ¿Eh? el todo y el nada, la muerte. Sí, Acá está la esa es la templanza. templanza, hijo de madre, el Esto templo. creo que es de Ronnie, no sé con bien. O sea, Ronnie nos dice que se llama, o sea, Donatello nos dice que se llama Ronnie. En Discord sale como Stefini y no sé cómo sea como artista, pero pues acá está. La Está templanza que chévere, es, tiene la actitud de moderación que debe tener la templanza, eso está muy bien porque significa la moderación. Eh, y significa el equilibrio, bacano que lo alcanzó a hacer así medio simétrico también. sí, sí, Por yo eso no hubiera bien. podido con esta carta. Yo sinceramente me hubiera quedado muy complicado cómo hacer de esta, hacer con esta. O sea, sí, es que se siente como que, o sea, se ve y se ve muy chévere. Yo siento que yo hubiera hecho una templanza muy Sí, útil. la templanza debe ser armónica, por ejemplo, a la hora de diseñar. No, estaba chévere, estuvo muy bacano. Acá tenemos el diablo. Ah, esa carta. Esa carta es lo mejor. Bueno, esa es la carta principal, pues, del cambio, ¿no? El diablo Ah, es el cambio, per se, es casi, casi la magia. Por eso la magia se la adjudican al diablo. claro. Ah, claro, obviamente tiene que ver con la tentación y con La el deseo. manipulación. Sí, sí. Y con vainas de plata también tiene que ver el diablo. Acá Pero, a mí me gusta el pero, diablo es porque es una carta muy chévere de creatividad. Es esta una fue carta de hecha creatividad bacana. espérate un momento, por la artista Zorak. Miércoles. No, he visto una nota. Listo. Acá tenemos la torre de Alex Swift. ¡Qué chimba esa torre! Súper aventurera, ¿no? Súper. Ahí está lo máximo. No, además que me Oiga, encanta pero que. muy bacano. Esta es la primera vez que veo, bueno, que se muestra una de las facultades de la torre. Porque la torre
uno siempre ve la torre y son uno, las personas allá tirándose, pues, y todo quemándose y todo terrible. Pero curiosamente es la carta, esa carta es la carta de la alegría. Mm. Sí, me parece una chimba ver esto en No, y la que me torre. encanta que aprovechó el dragón, literalmente como o sea, que siempre está la torre pasándole algo, siempre es un rayo, casi siempre, pero Sí. no, es el dragón el que está causando O sea, el concepto básicamente de la torre son como los secretos que salen a la luz, que explotan a la luz. Sí, Wow. sí, esa es la idea de la torre. Eso está muy chévere. Entonces, acá tenemos la estrella, La está, estrella. Uy, qué rara esa compo, pa. Está muy bacana. está Pues bueno, sí, o sea, esta es una carta de purificación y de suerte, ¿no? ujú, Am, sí, sí, no, sí, sí, sí da esa sensación. Eh, o por lo menos hay como una especie de acción extraña ahí en el personaje, mm. Pues donde hay como como, que le atina. como un enano, pues una enana, entonces como que uno siente ahí como ese Es muy pequeño raro, muy raro. Rarish. Ya Está vimos la raro. luna, el sol, el juicio final, faltó, último tenemos acá al mundo de Carolox, No, pues el mundo. sí, Oiga, está bacana. Está bacana. Saboarudo. Está rara, pero está bacana. Entonces, yo creo que cogió como que la representación usual del mundo, que he No, visto que sí. en muchas No, y cartas como está que... ahí como la representación de lo material y lo espiritual, que de eso se mm, trata, pues, el mundo. Ah, y la plenitud, que también se trata de eso, el mundo. Está sí, chévere. no, es muy chévere. Carolox no va a estar ese año en Ciudad de Artistas, pero tal vez va a visitar algún día. Si pasa eso, tal vez lo secuestremos y lo pongamos a exponer. Eso está muy bacano, sí. Entonces, sí, ahí están. Están increíbles esas cartas, hermano. Increíbles. No, pues toca Sí, ir a Sofa a verlas. exacto. Ah, y obviamente también, como vieron, todas tienen el marco similar, porque lo diseñó Donatella. Realmente tuvimos tres opciones de marco, pero se hizo votación y pues ganó el Donatello, porque literal, voy a ir a uno de los grandes, voy a ir a esta de la Emperatriz. Tiene el resto de detalles como steampunkeros, todo, o sea, ella también separó que cada una de las cartas tuviera como que su color acá, dentro de la gema y este tubito. Ujú. Y digamos, también ahí la salida de humo y todo, me parece que muy chévere, muy bonita. Y también hizo pues la parte del respaldo, Wow. que pues las cartas y su respaldo, pues Muy steampunk. sí. Bueno, voy a hacerle la pregunta. Creo que le da la última pregunta de rigor, que muy seguramente les van a hacer, o sea, estoy seguro. ¿Y el deck lo van a sacar y lo van a vender? Pues la respuesta concreta por ahora es no. Vamos a No. hacer, sí, lo siento, o sea, existe. Ahorita tenemos un deck de muestra impreso, pero hay que considerar que esto fue hecho medio a la carrera. O sea, sinceramente no saben en qué tan poquito tiempo se hizo todo eso, porque realmente fue Espero que una como nota. 2 meses, o sea, sientes desde que se fue definiendo el tema y hasta Sí, ahora. sí. Y, y o sea, todo así ha ido saliendo como a través de la suerte. O sea, las mismas cartas nos acompañaron dentro de todo el proceso. Pero ahorita durante SOFA no vamos a ofrecerla porque, o sea, literal, nos causaría más complicaciones que beneficios en este momento. Pero sí vamos a estar pues midiendo el interés del público. Hacer un Patreon o algo, ¿no? Digo. Sí, revisar o Baki, algo así, Sí. pues se está considerando tal vez el objeto de hacer preventa, digamos como algo así como que interesante, pero por ahora no vamos a tener el mazo allá en Ciudad Artistas, pero sí van a estar todas las Bueno, cartas. entonces ya saben, gente, si ustedes si les interesa el deck, pues entonces molesten a esta gente para que lo hagan porque se la están pensando, pero no están seguros. No, sí, vaya, vaya, digan cómo lo quiero, ya.
Ya, Sí, toma, sí, sí. láncenos plata a la cara y así, y, y así Toma mi pues, dinero. toma, te compro 20 pa. Y así pues podemos como crear medir, porque de todas formas también la otra cosa es importante, es que, o sea, no, son 22 personas que estamos pues metidas en el proyecto y pues ponerlas todas de acuerdo es complejo de por sí y queremos que pues todos estén cómodos con el tema, que si se va a vender, que si se va a ofrecer todo eso, cómo se hace y pues toda la logística del asunto, porque también no solamente como que mandarlas a imprimir y ya, sino también como, bueno, entonces, cómo después se distribuyen las cosas y todo. Claro, claro, claro. Pero igual, ahí estaremos, Listo. invitados, y muchas gracias, Diego, en serio, por la explicación, por el apoyo, No, y, pues ahí a la orden. y también pues dejaremos acá mi menú abajo del video, o arriba, donde Listo. sea, donde Ahí, clique, le gracias al dejamos el taller taller del lapicero. lapicero. Justamente iba a mencionar eso, que vamos a dejarle el Discord para que se unan, para que se metan si quieren participar en futuros proyectos, si quieren ir a molestarnos más de que saquemos las cartas, ahí pueden ir justamente a molestarnos y sí, pues la idea es seguir haciendo como que ejercicios como este y pues el taller lapicero es el mejor lugar donde pueden ir a averiguar. No Vale. siendo más, Se cuidan. chao. Chau, chau.